Bueno, bienvenidos a estas terceras jornadas de Derecho Internacional. En el día de hoy, además de las palabras introductorias del doctor Horacio Corti, vamos a tener, como fue anunciado, la exposición del doctor Cristian Vilardi, quien nos va a hablar sobre la planificación fiscal agresiva y el instrumento multilateral. Lamentablemente no vamos a contar con la exposición de la doctora Carla Mares, ella tuvo problemas de salud. Sí vamos a contar con un marco introductorio que va a estar a cargo del profesor Mariano Lucchesi, nos va a hablar sobre justamente una introducción a la tributación de la economía digital. Bueno, al igual que los encuentros anteriores, la idea es que los participantes puedan exponer y luego se van levantando las preguntas que se vayan suscitando en el chat, las vamos a ir copiando y daremos los últimos minutos de cada exposición para responder. Y también obviamente al igual que la vez pasada, para obtener el certificado de asistencia, les pedimos que envíen un mail al Centro de Estudios de Derecho Financiero, que ahora se los vamos a copiar en el chat, indicando su nombre, su apellido y su DNI. Y antes de comenzar, me gustaría agradecer al Centro de Estudios de Derecho Financiero, particularmente al doctor Horacio Corti y a Mariano Lucchesi por todos los esfuerzos para que estas jornadas pudieran seguir. Bueno, sin más preámbulos, entonces, por favor, Horacio, si querés comenzar. No se escuchaba, ahí se escucha, ¿no? Sí. Bien, buenos días a todos, muchas gracias por compartir con nosotros este encuentro. Como ustedes saben, por un lado, desde el Centro de Estudios Financieros y desde la carrera de nuestro posgrado, hacemos actividades todas las semanas vinculadas a alguna problemática académica. Una semana el Observatorio de Derecho Penal, otra tenemos estos encuentros de Derecho Internacional, luego tenemos los encuentros de nuestra Comisión de Tributos Locales y la de Tributos Nacionales. La Comisión de Graduados en la última semana hace su actividad, tenemos también seminarios intercátedra, y ya pronto hemos generado una comisión de género y derecho financiero en nuestro centro, así que ya estamos planificando una primera actividad para el mes próximo sobre esas cuestiones que consideramos estratégico generar una comisión al respecto. Y bien, como siempre digo, consideramos nosotros estratégico desarrollar una línea de encuentros y discusiones sobre el derecho internacional financiero y tributario, porque consideramos que estamos viviendo un momento de enormes transformaciones y de ebullición en el derecho internacional en general, ¿sí? En todos sus aspectos, hoy vivimos un gran movimiento que tampoco se sabe muy bien hacia dónde está yendo nuestro derecho internacional, ¿no? Muy fragmentado por otra parte. Pero en diferentes lugares, además, es clave lo que está sucediendo sobre la política fiscal. Es decir, al ámbito tradicional, ¿no?, de los tratados de doble imposición, por un lado tenemos todo lo que está sucediendo en torno a la OCDE, que esto hablará Cristian Vilardi, que es nuestro invitado de hoy, pero si vemos otros lugares de desarrollo del derecho internacional, aparecen cuestiones vinculadas a la política fiscal. Por ejemplo, podemos ver todos los desarrollos de los ODS, ¿sí? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y vamos a ver ahí que en todos los puntos hay cuestiones referidas a la política fiscal, a la necesidad de movilizar los recursos disponibles, y algo que tal vez uno de antemano no pensaba que en ese ámbito iba a haber cuestiones de ese tipo. Pero si vemos también el derecho internacional de los derechos humanos, es un ámbito también donde hay una eclosión de cuestiones referidas al derecho financiero y tributario. De hecho, en nuestro ámbito interamericano, ya la Comisión
Interamericana ha realizado 2 audiencias temáticas sobre la política fiscal en el ámbito del sistema interamericano. Y sin ir más lejos, para los que estamos en Argentina, pero lo mismo debe pasar en los otros países de los que se han podido conectar en este Zoom, en el 2018 que se realizó, por ejemplo, el monitoreo del Comité DEX a la Argentina y se hizo el informe del año 2018, van a ver ahí cuestiones como críticas a la reforma tributaria que hizo la Argentina, recomendaciones sobre cómo tiene que ser su política tributaria, algo que tal vez hace unos años no era imaginable. Menciono estas cosas para ver cómo desde diferentes lugares del derecho internacional vienen surgiendo cuestiones que afectan directamente a la política fiscal. Pero uno podría, es increíble, pero cada ámbito al cual uno va hay una cuestión referida a la hacienda pública. Con esto concluyo, estaba estudiando recientemente los convenios internacionales referidos a la corrupción. Bien, desde el primer convenio hasta el actual, que cada vez son más intensos en sus regulaciones, referencias a cómo debe ser la política presupuestaria, cómo deben ser las cuestiones del control de la hacienda pública, es decir, otro ámbito del cual surgen reglas, recomendaciones, directivas que tienen que ver con nuestra materia. Así que por eso consideramos que desde la Universidad de Buenos Aires es un ámbito que esto es ineludible, por eso las reuniones anteriores sobre la transparencia fiscal, la información, la resolución última de la AFIP sobre la transparencia, bueno, que todos aspectos que consideramos centrales para debatir en nuestro ámbito. Así que, bueno, hoy lamentablemente esta tragedia del COVID tiene muchas cuestiones, nos permite tener estos encuentros, pero bueno, la profesora del Perú está con estas cuestiones y lamentablemente hoy no nos puede acompañar, pero nos acompañará seguramente en unas próximas reuniones. Así que los dejo, no sé si lo presentás a Cristian, así que para mí ante todo es un gran amigo y al quien aprecio y respeto mucho y también extraño. Así que bueno, los dejo con la presentación y que podamos disfrutar su exposición sobre la planificación fiscal agresiva. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos ahora a darle la palabra al doctor Cristian Vilardi. El doctor Cristian Vilardi es doctor en Derecho por la Universidad de Palermo, es especialista en Tributación Internacional por la Universidad Bocconi, es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y es responsable de redacción de la revista Derecho y Práctica Tributaria Internacional. Cristian, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes desde aquí, desde Milano. Me emociono en las palabras de Horacio, porque más allá que es cierto que no nos vemos hace tiempo, Horacio ha sido y es un referente no solamente para mí, sino para Latinoamérica, y ha sido uno de los primeros profesores que volvió a reintroducir la necesidad de que el derecho tributario se interrelacione no solamente con el derecho internacional público, sino también con los derechos humanos. Yo hice mi tesis en la Universidad de Palermo precisamente por ese tema, y así que Horacio no solamente ha sido un referente, sino que me ha soportado varios años sobre este aspecto, así que renuevo el agradecimiento. Voy a comenzar a compartir pantalla con ustedes. Ok. No sé si ustedes llegan a verme allí. Ok. Perfecto. Agradezco obviamente también al Centro de Estudios, Derecho Financiero y Tributario, y a Mariano, que es un gran convocante en estas épocas.
y a todos ustedes que me brindan o nos brindan su tiempo. Veo varios amigos a quienes agradezco la presencia. Es cierto que en los dos encuentros anteriores ya hemos tratado el tema de la planificación fiscal agresiva. En el primer encuentro, si mal no recuerdo, lo hicimos desde el punto de vista del derecho doméstico de la Argentina. Luego, en el segundo encuentro, su visión desde el punto de vista europeo. Estaba Virginia, que nos habló de las particularidades de Francia, y después el profesor Pistone, que habló de la DAC 6, y ya lo relacionó en ese sentido con los derechos del contribuyente. Mi aporte será mucho más genérico, si se quiere, más teórico. No nos has podido compartir la pantalla. Ah, ¿Querés, si no, pasarme la presentación y yo la presento? O... la tiene Mariano, pero pruebo de nuevo, si les parece. Perfecto. Porque a mí aquí me salía como ok. Ahí está. Ahí, ¿sí? Perfecto. Perdón, ¿eh? A ver. Lo voy a dejar así, así no nos volvemos locos. Perdón, entonces, de nuevo. Decía que mi aporte va a ser un poco más genérico, más teórico, porque luego de hablar de esta figura dentro del aspecto o del ámbito doméstico o del ámbito comunitario, mi intención es verificarla desde el ámbito internacional, puesto que, al menos este es el objetivo, la planificación fiscal agresiva o la lucha contra la planificación fiscal agresiva debería ser integrada o afrontada de manera uniforme dentro de un contexto global y dentro de un marco de instrumento multilateral, como lo prevé la acción 15 de BEPS. Para aquellos que están interiorizados o hartos de la terminología BEPS, sería la acción 12 como se integra o en función de la acción 15. Para esto quisiera confrontar estos dos textos que ustedes tienen allí. Como ven, uno es incomprensible y el otro es solamente un jeroglífico egipcio que representa al dios Tot, y bueno, ya es de 3900 a.C. Más allá de ser una provocación, la cuestión, les confieso, es bastante gráfica, porque representa el estado de situación de la figura de la planificación fiscal agresiva en el contexto internacional. Como decía muy bien Horacio, que está en una enorme fase de transición, y por ende aparecen cosas nuevas y aparecen cosas muy viejas como nuevas. Y para ser aún más sincero, demuestra el estado de duda o de confusión de mis reflexiones, algunas de las cuales me permito hoy compartir con ustedes. Ahora que me doy cuenta, la referencia también al dios Tot no es caprichosa, porque si ustedes se recuerdan, Tot es el antecedente egipcio del griego Hermes, que es nuestra hermenéutica. Y es aquel que hace de intermediario entre el Dios, el poder, y los hombres. Y si bien es cierto que Osiris, perdón por la digresión, pero Osiris era quien sopesaba el corazón de los hombres conforme a la pluma, si era más liviana, quien registraba todos estos actos y conocía todos estos actos era precisamente Tot. O sea que en este sentido tiene mucho que ver, porque Tot era quien administraba la información que se brindaba y que se registraba. Leyendas posteriores recuerdan que, o al menos mencionan la posibilidad de que Tot no solamente fuese prisionero por Osiris, sino que puede ser corruptible por las ofrendas de los hombres. Desde el momento que era él quien cambiaba y registraba los datos, quedando así entre medio de los dos. Cualquier parecido, en realidad, con lo que hoy sufren o viven muchos de los asesores fiscales, de los contadores principalmente, puede ser vista como una mera coincidencia o como un corsi recorsi de la relación entre poder e información. Pido disculpas por la digresión, pero creo que es significativo del estado de situación.
Lo cierto es que cuando se refiere a planificación fiscal agresiva, aparece como un cuerpo extraño a nuestra traducción jurídica, y cuando esto sucede es lícito y necesario preguntarse qué es y para qué sirve. Al momento de definir la figura, yo he tomado ahí dos visiones. Aquella que, por ejemplo, refiere el profesor Pistone, que estuvo en el encuentro precedente, que habla de una nueva categoría conceptual del derecho tributario global, y junto a aquella otra de otro profesor, amigo de la casa, el profesor García Novoa, que habla que no es un concepto jurídico, sino un concepto esencialmente político. Si bien se observa, las posturas no son contradictorias, sino que son más bien complementarias, porque ponen el foco en una u otra de las características de esta figura. Es cierto que viene desde el soft law global, con un fuerte contenido ajurídico, como veremos a continuación, y luego comienza a incorporarse a los sistemas domésticos y a los sistemas comunitarios de una forma, ya lo veremos, no muy sistemática. Como elementos caracterizantes, ustedes ya lo han visto en los encuentros anteriores, tengo a precisar tres cosas fundamentales. Uno es el resultado al cual va dirigida la acción, o al cual en principio va dirigida la acción, que es que no es querido un ahorro de impuestos que el sistema no tolera. Y acá, obviamente, el leitmotiv sería siempre BEPS, ¿no? El traslado ilegítimo de beneficios. Por otro lado, un conflicto entre forma y sustancia debido precisamente a la utilización de estas lagunas que quedan dentro de los sistemas, de la inconsistencia de los sistemas domésticos. Y ahí podríamos hablar una hora de esto, porque si en definitiva, acabo de leer un trabajo del profesor Razmilovich que precisamente lo caracterizaba como un tipo de ilusión. Y podría ser visto, en algún sentido, como un particularísimo tipo de ilusión que se basa fundamentalmente en esto, en el aprovechamiento de las asimetrías de los sistemas. Pero si uno ve con un objetivo más, con un zoom más largo, esas mismas asimetrías han sido creadas por los sistemas y a menudo fomentados por los mismos sistemas. Ustedes recuerden que tenemos, volveremos más adelante, más de 3.600 convenios de doble imposición vigentes, los cuales tienen una base común o dos bases comunes, OCDE de ONU, saco Pacto Andino por otro lado, pero no son idénticos. Y bueno, y esto ha creado y sigue creando posibilidades de planificación fiscal. Por último, o el tercer punto relevante de la figura es, quizás el más discutido en este momento, es la relevancia o irrelevancia del elemento subjetivo. Esto es, ¿basta el mero resultado? Esto es el traslado de beneficios o ahuecamiento de la base imponible, o requiere algún tipo de intencionalidad. Y este sería si esto es así, uno de los elementos que los contradistinguen de las figuras evasivas o elusivas, tal como nosotros las hemos venido estudiando en nuestros sistemas. Esto es desde el punto de vista teórico que venimos hablando, pero cuando uno va a los sistemas domésticos que han incorporado esta normativa dentro de sus actuaciones, el panorama deja de ser muchísimo, o pasa a ser menos uniforme incluso que ya la diversa caracterización. Por ejemplo, en Italia, el año pasado, el decreto legislativo 100, que vino a actuar la directiva comunitaria que habló el profesor Pistone, la DAC 6, habla de un mecanismo transfronterizo. Si mal no recuerdo, cuando se habló de la legislación doméstica, la resolución 4838, habla de todo acuerdo, esquema, plan,
que tenga como resultado fiscal o cualquier otro tipo de beneficio en favor de los contribuyentes comprendidos en ella. Por ende, ya ahí hay una aproximación totalmente diversa de lo que significa la figura. Voy a pasar rápidamente esto porque lo que ha sucedido es que quizás, o tal vez uno de los motivos por que tienen esta diversa aproximación, es cómo está condicionada por modelos y por necesidades diversas. Por ejemplo, el modelo que sigue la Unión Europea viene desde la regulación de los intermediarios financieros y por ende hace base en un diagnóstico anticipado, una disclosure anticipada, establece hallmarks de idoneidad abstracta de las conductas para neutralizar las obligaciones de intercambio de información, y se acerca más bien, si ustedes observan, al régimen de control de promotores fiscales y la normativa antilavado. Esto es también de Estados Unidos y de la Unión Europea. Mientras que, si uno observa varias de las legislaciones latinoamericanas, pareciera ser que el foco no está tanto puesto en el intermediario como en los regímenes de información a cargo del contribuyente. Y esto se va a ver reflejado sobremente en el aspecto subjetivo cuál es el principal obligado. Si es el intermediario, el consultor, o el intermediario financiero, por ejemplo, o sigue siendo el contribuyente el principal obligado en este sentido. Si esto ya es complicado, podría servirnos eventualmente para verificar de dónde viene. No voy a detenerme en esto, pero sí recordarles que el cuestionamiento de la planificación fiscal agresiva, si bien aparece como novedosa, no lo es ni siquiera desde el punto de vista terminológico, que aparece ya, se le da fecha de nacimiento ahí en el foro de Seúl del 2006, pero en realidad ya había sido hablado antes. Y ustedes recordarán también los cuestionamientos del Parlamento británico frente a las megacorporaciones cuando reclamaban de que aquellos, sobre todo los gigantes informáticos de las multinacionales, recuerdan ustedes Google, Starbucks, que aquellos que pagaban en el Reino Unido no eran moralmente justos. De allí siguió el informe Aronson del 2010, que previó la reincorporación en el sistema británico de una cláusula general antielusiva. No hablaba de planificación fiscal agresiva, pero marcaba ya la tendencia. Hasta que llegamos al plan de acción BEPS, donde la acción 12 precisamente establece esto de exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva. Ya nos vamos a detener un poco sobre los objetivos, pero al menos el leitmotiv de BEPS era esto, lo que decía también Horacio, un aumento de la transparencia, tener información anticipada. Y acá creo que está la gran base, porque tenemos una enorme cantidad de regímenes de información, la mayoría, o casi todos, cuando el hecho ya se ha producido. Entonces, y la administración siempre llega tarde, por más herramientas que tenga. La idea era tener un mecanismo, o la idea es tener un mecanismo que llegue anticipada a esta información. Por este lado, luego identificar los promotores y usuarios, y por ende ustedes verán cómo cada sistema define de manera cada vez más genérica quiénes son los usuarios, los promotores, los contribuyentes, y luego, obviamente, permitir el intercambio de información. Y aquí es relevante lo que decía precisamente Horacio, porque en este nuevo escenario de transición del derecho internacional tributario y del derecho internacional en general, aparecen un nuevo acento de lo que el profesor Galo lo ha llamado fiscalidad comportamental. Esto es una fiscalidad tendiente a orientar conducta. Un ejemplo de ello tranquilamente pueden ser los tributos ecológicos o los tributos con fines extrafiscales. Aquí también tiende a orientar conducta, sea
si se lo quiere ver desde un punto de vista moralizante o desde un punto de vista disuasivo. Pero si ustedes advierten, y esto se muestra a menudo como novedoso, ¿no? Como el nuevo paradigma del derecho internacional global. Pero si uno fuese más allá, podría advertir que no es novedoso ni mucho menos el viejo recurso moralizante del derecho. Entonces esto, más que un paradigma nuevo, pareciera ser un manierismo jurídico medieval, mucho más aún si se hace por fuera del principio de reserva de ley. Yo he recordado en mi contribución que creo que ustedes tienen, o Mariano les hará llegar, cómo en el 1764 fue publicada en Europa la obra de Cesare Beccaria Dei delitti delle pene, aquí en Milán. Y tuvo como principal mérito y fin separar lo moralmente reprochable de lo legalmente condenable. Pareciera ser que hoy estas dos categorías vuelven a mezclarse, y no solamente desde el punto de la filosofía del derecho, de la sociología del derecho, sino también desde el punto de vista estrictamente de la legislación tributaria. Por eso, es cierto que cuando este instituto ingresa directamente ya desde una fuente normativa a un ordenamiento, su calificación jurídica es inevitable, y esa naturaleza jurídica, esta es la función que cumple la figura al interno de un determinado sistema, es imprescindible. O lo hace la ley, o en definitiva lo deja al ámbito de la jurisprudencia y de la doctrina. Y esto implica que necesariamente esta figura que se traspola, o que se impone, o que se adopta desde afuera, tiene que empezar a coordinarse y convivir no solamente con los distintos regímenes de información que existen o que están vigentes en cada uno de los sistemas, sino con el entero sistema en general. Y esto no es novedoso. Esto no es novedoso ni mucho menos. Otra de mis intereses en el ámbito de estudio, o perversiones, si quieren ustedes tomarla, es el ámbito del derecho fiscal y el derecho deportivo. Y es muy ejemplificativo, por ejemplo, también en ese ámbito, como ni siquiera, aquí estamos hablando de OCDE, estamos hablando de un organismo internacional que tiene su departamento de asuntos fiscales que marca la política soft law, o que intenta marcar la política soft law internacional. Bueno, lo mismo ha sucedido con FIFA. Yo recuerdo que una sola modificación del reglamento de transferencias de FIFA derivó en una resolución administrativa de AFIP en Argentina, y no solamente Argentina, en otros países, donde directamente prohibían la contratación se habla de derechos económicos, sin pasar por la legislación, sin pasar por el Congreso, y derogando implícitamente una buena parte de principios del Código Civil. Pero digo, este impulso y esta transmigración de decisiones de este tipo, o políticas fiscales de este tipo, directamente aplicables al ámbito administrativo, sin un adecuado, o sin un posible, habría que preguntarse, tratamiento legislativo, es algo que estamos viendo muchísimo más a menudo. Y esto pone en crisis un principio que ya viene en crisis en nuestro sistema, como es el principio de reserva de ley. Me detengo un segundo en los objetivos, ¿no? Decía, exigir a los contribuyentes que recreen su mecanismo de planificación fiscal vigente. Y esto decía, con el fin de obtener información temprana sobre estructuras potencialmente agresivas, con el fin de conseguir información para la evaluación de riesgo. Identificar estructuras y a los usuarios promotores, esto que veníamos hablando. Y que sirva como elemento disuasorio. Verónica hablaba precisamente de esto, ponderaba el mérito disuasorio que había tenido en Francia. Creo que en Italia, por ahí es un poco menos, pero también lo ha tenido como tal, precisamente porque golpea o pesa muy fuertemente sobre los asesores fiscales, y sobre todo
los intermediarios financieros. Y recuerden ustedes que, al menos desde la DAC 6, presenta dos fases. Una es la de la disclosure del intermediario, o cuando allí no fuese posible, del contribuyente a la administración, y luego otra de un intercambio automático de información entre los fiscos, que ya partió a partir de abril del 2021. Si uno tuviese en cuenta cada uno de estos objetivos, tendría que verificarlo, o creo que es tarea de la academia verificar si estos objetivos son tales o terminan cambiándose durante la marcha. Por ejemplo, esto de conseguir información para evaluación de riesgo, evidentemente que ha ido muchísimo más allá. No solamente son información para la evaluación de riesgo, sino que esta información sirve y ha servido y servirá para determinación de las obligaciones tributarias de cada uno de sus residentes. Porque si bien se observa, en última instancia, estamos hablando de información, que es el real paradigma o cambio de paradigma transversal a todas las relaciones sociales y por ende a las relaciones de derecho y por ende al derecho tributario. Y en el fondo estamos hablando de aquello que el fisco tiene o tenía, que son datos contra información. Porque la administración tributaria cuenta con una innumerable cantidad de datos. La tecnología le ha permitido eso, no tenemos los problemas que teníamos 50 años atrás de salir a buscar información. Lo que no tiene es precisamente la facultad de cruzar esos datos con un grado de calificación y de filtro. Por eso no es indiferente cómo las obligaciones, sobre todo desde la visión europea, se carga sobre aquel que tiene la capacidad de calificar esta información y que son los asesores fiscales, que son los asesores intermediarios, ¿no? Y si ustedes observen bien, estamos pasando, o al menos es mi visión, de un paradigma de declaración por parte del contribuyente con una posterior verificación por parte del fisco a una especie de determinación predictiva, ¿no? Una Minority Report donde el fisco anticipadamente o sabe en tiempo real cuánto es lo que usted debería haber declarado y por ende cuánto es lo que debería haber pagado. Y esto no es ciencia ficción, porque por ejemplo aquí en Italia desde hace tiempo existe un instituto que se llama el accertamento con adhesión. O sea que ya el fisco le dice, según nuestro registro, usted tiene que pagar esto. Y por ende, si yo me quiero alejar de ese monto que me requiere el fisco, pues precisamente significa para mí una controversia. Desde un punto de vista me hace la vida más fácil, siempre y cuando yo no vaya a discutir esa fuente. Y si uno quisiera ir más allá, se advierte cómo la transformación del rol del contribuyente, que al menos en el ámbito académico siempre hemos dicho pasó de súbdito a contribuyente, ahora cada vez más aparece de contribuyente a consumidor, porque si hablamos desde el punto de vista de la información, ahí es mucho más claro cómo el ciudadano es contribuyente y es el mismo usuario y es el mismo proveedor de la información que las mismas redes ponen a disposición. ¿Para qué? Yo te haría, porque no quisiera ahondar en este punto, pero sí hablar de cómo, si el fin es de conseguir información para evaluación de riesgo, se está yendo muchísimo más allá, y de hecho, porque en este sentido se vuelve a hablar de blacklist, de intermediarios no colaboradores, de contribuyentes incumplidores y de sistemas fiscales incumplidores. De hecho, que la Comisión Europea, un par de meses atrás, acaba de observar a sistemas de la Unión Europea que facilitan la planificación fiscal agresiva. Y ahí estaba Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, estoy leyendo, Malta y los Países Bajos, que tuvieron que dar un paso atrás. Y como decíamos recién,
no es cierto que se esté utilizando solamente para fines de estadísticos de evaluación de perfiles de riesgo. Si hay algo claro, es que cuando el fisco tiene la información, la va a utilizar, o la utiliza. Les recuerdo, porque eso también ha tenido repercusión no solamente en Europa, sino en Argentina, la lista Falciani, como información que fue obtenida como producto de un delito. En definitiva, luego la mayor parte de las cortes constitucionales terminaron avalando su utilización por parte del fisco. Por ende, es innegable que esta información tarde o temprano se va a utilizar. Lo que se prevé es que estas dos fases que hablábamos recién, primero el disclosure obligatorio del contribuyente o del intermediario al fisco y luego el intercambio entre los fiscos, termine siendo una única fase de intercambio de información automática. Y esto es muy eficiente desde el punto de vista, y mucho más tempestivo desde el punto de vista del control, pero es mucho más gravoso desde el punto de vista de los derechos del contribuyente, porque si el intercambio de información es automático, precisamente no tengo una fase o una instancia para frenar o para filtrar este intercambio de información. Y ya hay varios casos, creo que Mariano Bracha ha hecho un excelente artículo sobre el caso Aloe Vera en Estados Unidos, que no es novedoso, pero sí, donde los fiscos han intercambiado información errónea, o falsa, o intencionalmente falsa. Por ende, no es indiferente la posibilidad desde el punto de vista de los derechos del contribuyente de que exista una instancia previa o en algún sentido que pueda el contribuyente frenar o filtrar este intercambio de información. Como ustedes advierten, esto genera numerosas criticidades y en todo ámbito. Tenemos en la relación entre el contribuyente y asesor, y ahí creo que viene el aspecto fundamental o donde más se ha replicado, sobre todo en Latinoamérica, que es del secreto profesional. Pero asimismo, entre los mismos asesores entre sí, si hay más de un asesor, por ejemplo aquí en Italia, ¿quién tendría la obligación de revelar este mecanismo en abstracto agresivo? Bueno, se dijo el primero que conoce, y si este no se ampara en el secreto fiscal, será el segundo, y viceversa. Esto crea un enorme grado de incertidumbre. Obviamente, la otra relación que viene, perdón, que viene interesada es la relación fisco-contribuyente. Y aquí entran dos institutos, porque si se habla de una colaboración o se está hablando precisamente de una delación por parte del asesor fiscal. Y acá dependerá de cómo los sistemas han adoptado la medida. Si es como la DAC-6, donde el principal obligado es el asesor, será visto de una forma. Si es como el sistema argentino o en varios de los latinoamericanos, donde la cabeza sigue siendo el contribuyente y el asesor, obviamente se puede tomar de otra forma. Pero si ustedes advierten, las criticidades van más allá que fisco contribuyente, asesor contribuyente, asesor, puesto que pone en conflicto los fiscos entre sí. De hecho, que habíamos nombrado como la Unión Europea había señalado precisamente ya ciertas jurisdicciones que eran atractivas para la planificación fiscal agresiva y las ha combinado a cambiar su práctica o su normativa, sobre todo su práctica administrativa. Y obviamente esto se da de lleno con derechos de los contribuyentes. Si mal no recuerdo, Pistone hablaba del principio de seguridad jurídica y de proporcionalidad al momento de las sanciones. Bueno, es evidente que todo esto crea, o en este momento hay un altísimo grado de incertidumbre jurídica. Yo recuerdo cuando aquí en Italia, con el decreto legislativo 100, se normativizó la DAC-6 europea, la primera cuestión fue, bueno, pero si mi asesor no es un residente europeo, sino mi asesor es un gran profesional argentino o americano, o de donde sea, si me alcanza esta normativa.
bueno, tuvieron que sacar una nueva resolución administrativa donde en definitiva trataron de alcanzar, de ser lo más omnicomprensivo posible. Los dejo en paz, voy a hacer una segunda parte muy veloz, porque me interesa, o quiero llamar la atención, de que todo este sistema de la planificación fiscal agresiva, con las criticidades que hemos nombrado, y hay muchísimas más, tiene que convivir, o debiera convivir, dentro de un instrumento multilateral, ¿sí? Y ahí entra acción 12 con acción 15, que es decir, perfecto, pero si tenemos estas asimetrías verificadas en la recepción doméstica de la planificación fiscal agresiva, tenemos ámbitos espaciales diversos, porque hay normativas que dicen, bueno, solamente me importan las planificaciones fiscales que tengan trascendencia transnacional, no me importan las locales. U otras, como por ejemplo Argentina, donde dice, sí, no, usted me tiene que decir todas las planificaciones, internas y externas. O, desde el punto de vista material, la DAC 6 presenta hallmarks o tips donde directamente el intermediario tiene que ir y verificar, tipo, digamos, más cercano al sistema americano de control, check the box. O aquellas que hablan genéricamente, como la Argentina, de una ventaja fiscal, centrándose en el resultado material. Y eso también es asimétrico desde el punto de vista subjetivo. Hay normativa, como la europea, la DAC 6, que deja un control preliminar por parte del intermediario. Y esto tiene sentido porque nosotros decíamos antes que si lo que quiere la administración o el sistema no es solamente datos, sino información calificada y filtrada, pues entonces es claro que esté ese peso sobre quién puede hacerlo, que es el asesor. Y otros sistemas, en cambio, dejan la adjetivación de potencialmente agresiva o no directamente en manos del fisco, y esto creo que es lo que hace la 4838, no pone en cabeza del intermediario decir esto es agresivo o no. No, le dice, no, usted presénteme todas las planificaciones que tengan una ventaja fiscal de este tipo, seré yo, administración, quien le diga si es agresivo o no. Esto no sucede en Europa, donde la DAC 6 este primer filtro lo deja en cabeza del intermediario. Y hay asimetrías también desde el punto de vista sancionatorio, porque si uno hace una rápida lectura de las normativas domésticas, encuentra absolutamente de todo, desde sanciones formales irrisorias de 200 euros hasta sanciones que son confiscatorias. En un momento se hablaba incluso para el intermediario de 10 veces lo que cobraba de honorarios. Hay un caos total en cuanto, porque mientras, al menos en el ámbito europeo, está unificada como DAC 6, el ámbito sancionatorio ha quedado librado exclusivamente a cada uno de los países. Y ahí la asimetría es mucho más marcada. ¿Y esto qué quiere decir? Que tal vez, si usted advierte lo que se intentaba o lo que se intenta con BEPS es que no exista o limitar el forum shopping o limitar las lagunas por las cuales los contribuyentes aprovechan estas asimetrías, a la larga del partido lo que podemos lograr es un nuevo forum shopping que ya ahora no se basa en la normativa o las diversas asimetrías de la normativa, sino precisamente en las diversas formas sancionatorias. Está clarísimo que, en definitiva, si yo puedo denunciar o informar esta planificación fiscal agresiva, o no informar esta planificación fiscal agresiva en un sistema que me da una sanción formal de 2.000 euros, pues entonces tendré a informarla allí, y no en aquel otro sistema donde es mucho más agresivo con las sanciones o menos tuitivo del secreto fiscal. No todas son pálidas, porque en definitiva, si uno tuviese en cuenta la finalidad última de esta figura, está claro que ha habido un mayor control de los operadores abusivos. Queda menos claro
en cambio, el aspecto subjetivo. Por algún lado, dicen, bueno, en definitiva, si yo estoy manifestando una conducta de este tipo, pues entonces sanciones del ámbito penal tributario no deberían caber, aunque esto no es clarísimo, al menos desde el punto de vista de la aplicación. Voy concluyendo porque me interesa sobre todo conocer el criterio de Mariano y de ustedes que nos acompañan hoy. Como principio de conclusión, yo diría, por un lado, si nosotros estamos hablando de si el instrumento multilateral es adecuado para unificar precisamente la lucha contra la planificación fiscal agresiva, nos encontramos que tampoco es así, o al menos en el estado actual de la situación no lo es. Si ustedes recuerdan, la justificación de la acción 15 habla precisamente de la cuantosa pérdida de recaudación del impuesto a las sociedades debido al traslado de beneficios. Pero luego, cuando se va a implementar el instrumento multilateral, no se lo hace de una manera uniforme y única para todos, que esto debiera ser el leitmotiv de aplicar una misma disposición y evitar que precisamente cada uno de los países le interprete y la aplique de otra forma, porque en definitiva estamos generando lo mismo que dijimos antes con las sanciones. Estamos creando una nueva oportunidad de forum shopping donde un país lo adopta de una manera más flexible y otra menos. ¿Qué ha pasado con el instrumento multilateral? Primero, que el instrumento multilateral no ha desplazado a las convenciones de doble imposición existentes. Ustedes recuerden que tenemos más de 3.600 convenciones de doble imposición vigente y el instrumento multilateral coexiste con estas. Por el otro lado, se permite a los estados realizar reservas y observaciones a la incorporación del instrumento multilateral. Y esto, aparte de la enorme inseguridad jurídica que ha creado, porque en definitiva usted tiene que ir a verificar qué estado, si usted tiene convenio con ese otro estado, si los dos estados han firmado el convenio multilateral o no. Y en tercer lugar, si hay las reservas que cada uno de los estados ha realizado. Entonces, imagínense que es un manual de práctica en cada caso. Y esto ha sucedido porque precisamente la OCDE prefirió dar mayor flexibilidad para que ingresaran mayores países, pero eso que permitió el ingreso de mayores países y que hoy sea aplicable, por el otro lado, conspiró contra la uniformidad. Y esto, así hoy tenemos distintos estándares, y no solamente estándares generales, sino estándares mínimos. Si a esto le agregamos, por último, que no existe una International Tax Court, como preveían Buller o Víctor Ugmar o Tanzi, decir, bueno, tendríamos que tener como una corte internacional que diera una interpretación uniforme de este tipo de convenios, pero tampoco tenemos un mecanismo de resolución de controversias uniforme. Ustedes recuerden que sobre todo los países latinoamericanos son bastante reacios al arbitraje en este sentido. Y esto es una contradicción, o es aún más complejo, porque si ustedes recuerdan en BEPS, el único momento donde se nombra el contribuyente es precisamente cuando se habla de los mecanismos de resolución de controversia. Y si ni siquiera tenemos un mecanismo uniforme, porque hay países que han adoptado con distinta aplicación el arbitraje y otros que directamente lo han rechazado, la cuestión se convierte muchísimo más compleja. Por último, y creo que me colego a lo que decía Horacio en el sentido, este cambio, esta transición del derecho internacional tributario y del derecho internacional en general, implica una reflexión sobre los otros actores internacionales. Me parece que es cándido decir que la OSD es solamente un organismo soft law cuando vemos que sus disposiciones a menudo tienen aplicación directa en nuestras normativas domésticas sin pasar por el Parlamento o el ámbito legislativo.
Y lo mismo las multinacionales, pero ahí tenemos un doble problema. Si las multinacionales tienen cada vez mayores obligaciones como tales, porque son tan o más poderosas que muchísimos estados, pues entonces directamente debería el derecho internacional reconocerles subjetividad jurídica, cosa que, al menos desde cuando habemos estudiado nosotros, solamente lo tienen los estados en el derecho internacional. Y esto se está modificando, y esto está en la platea en este momento, porque por un lado se le exige responsabilidad social empresaria, o se le exige moralidad en el cumplimiento de sus impuestos, y por el otro lado no se le da subjetividad. Yo creo que esto es un tema que necesariamente afecta tanto el derecho internacional tributario como el derecho de los derechos humanos, la efectividad de los derechos humanos. Con esto, el segundo punto, evidentemente, es que todos ustedes han advertido. Esto repercute necesariamente en los derechos de los contribuyentes. Y el peligro aquí está que estas mayores facultades que implica para el fisco terminen perdiendo el objetivo, aquel al menos declarado por BEPS, y solamente se convierte en una otra nueva modalidad o herramienta de recaudación. Y ahí tendríamos precisamente un viejo principio, que es frente a la planificación fiscal agresiva, tendríamos una recaudación fiscal agresiva, si no se reequilibran las potestades de fisco y contribuyente. Termino. Claro que esta es una tarea y un rol fundamental debe tener nuestra academia en este sentido, que desde su perfil científico y sobre todo tuitivo de la juridicidad de nuestra materia. Horacio ha sido un defensor de la juridicidad no solamente, y creo que este centro es un claro ejemplo, no solamente del derecho tributario, sino también del derecho financiero. Decía, a nuestra academia no solamente le toca descifrar los jeroglíficos o desentrañar la juridicidad de estos jeroglíficos, no solamente les toca calificarlos y reordenarlos al interno de nuestro sistema, sino que a su vez debe aparecer como garante de los derechos y deberes de todos nosotros como contribuyentes. Muchísimas gracias por su atención y quedo obviamente a vuestra disposición. Bueno, muchísimas gracias por la exposición, clarísima, un lujo. Ahí veo que están levantando la mano. Doctor Horacio, ¿quiere decir alguna pregunta? Tenemos varias preguntas para hacer. Perfecto, yo estoy de exposición hasta las 21 que juega Italia, por ende soy todo de ustedes. Por favor. Bien, no, yo tengo una pregunta y después si lees las que están, las que mandaron por escrito y los otros colegas. Bueno, te felicito por la exposición, pero me sugiere una inquietud a partir de algo que vos dijiste. Es cierto, hay millones de contribuyentes en el mundo, ¿no? Individuales. Después hay un subgrupo que son el contribuyente de las empresas, pero globalmente hay un mínimo subgrupo, y que en términos numéricos es muy reducido, que es el de ciertas corporaciones transnacionales, y que en términos de riqueza son, digamos, la movilización de riqueza de ese grupo de corporaciones es altísimo. Y como vos señalaste, tienen más poder que muchos estados, yo diría que casi sobre todos los estados, salvo muy pocos. Es decir, hay muy pocos estados, y tal vez se pueden contar con los dedos de la mano, y hay que pensar que los estados son las personas, ¿no? Son el conjunto de los habitantes, de los ciudadanos, que tienen un poder político, económico, simbólico y de legitimidad también mayor a esas corporaciones transnacionales. Eso hace que en las últimas décadas
donde se vio este proceso, digamos, de descenso del poder de los estados, un ascenso increíble en la historia humana, único, ¿no? De corporaciones económicas, privadas, globales, transnacionales, pierden capacidad de tributación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen esos estados para recuperar capacidad de poder generar tesoros, si ustedes quieren, renta pública suficiente como para poder cumplir con todas sus funciones constitucionales? Porque se dan situaciones, en la Argentina hay algo muy simbólico, ¿no? Con la última renegociación de la deuda externa. Algún acreedor privado dijo algo, la traducción creo que sería del inglés al castellano, como nosotros tenemos mucha más, no sé, espalda, capacidad que el Estado, que la Argentina. Entonces, el tiempo es un problema para ustedes, no para nosotros. Claro, o sea, que una persona privada le pueda decir a un Estado, que es un Estado medio, ¿no? Económica y políticamente en la sociedad internacional, algo así, digo, es algo que del derecho, de la juridicidad, tenemos que pensar de qué manera los Estados, con sus formas constitucionales, legales, con su sistema, tradición de sistema internacional, hace frente a esa situación, ¿no? Y máxime que, a su vez, mientras los estados están divididos y compiten entre sí, hay intereses más fuertes de las corporaciones para tener alianzas entre sí, ¿no? Por ejemplo, para incidir en la opinión pública, con diferentes medios que tienen para poder, legítimos, claro está, para poder hacer esto. Pero eso genera un desequilibrio muy fuerte y con esto concluyo, ¿no? Es algo muy difícil de pensar desde el pensamiento, digamos, liberal y republicano clásico, ¿no? Recordemos Montesquieu. ¿Cuál es la idea de Montesquieu? El poder siempre cuando se concentra tiende a abusar. Ahora, él en ese momento piensa en el poder estatal, pero el poder es el poder. Eventualmente es una institución que hay el Estado, pero hay sin número de instituciones. Y entonces, ¿cómo? Y entonces su solución era dividir el poder, controlar el poder. ¿Cómo sucede lo mismo si eso sucede en el ámbito transnacional, global y privado? Es decir, ¿cuáles son las técnicas republicanas, liberales, para que ese poder, que por su necesidad fisiológica, por su propio movimiento de concentración, en la medida que lo va a usar? Y concluyo. Gracias, Horacio, como siempre. Claro que cada una de tus afirmaciones significaría un tratado, pero se me ocurren por lo pronto tres reflexiones que no intentan obviamente responder a tus agudas preguntas, o a tu aguda reflexión. Por un lado, está clarísimo que el escenario es totalmente diverso, pero no es solamente totalmente diverso porque existen estas enormes corporaciones multinacionales. Ya existían en su momento con la Compañía de las Indias Orientales, por ejemplo, por nombrar un ejemplo, y estaba asociada tranquilamente al Estado de los Países Bajos. Digamos, no es novedoso en este sentido. Se da en un contexto global, en un escenario de innovación tecnológica donde la información pasa a ser lo fundamental y donde el contribuyente, en mi criterio, ha dejado de ser o está dejando de ser una manifestación de ciudadano para pasar a ser una manifestación de usuario. Vean ustedes, con las web tags, va a hablar Mariano seguramente más adelante, la principal reacción que han tenido los estados es tasar, imponer a los gigantes informáticos que directamente han trasladado el precio al usuario. Por ende, en definitiva, termina siendo
llámelo como usted quiera, el impuesto a la renta, etcétera, etcétera. Pero si yo puedo trasladarlo al consumidor final, pues entonces es un impuesto al consumo. Es cierto lo que vos decís, Horacio, que es muy dispar el desequilibrio entre estas grandes corporaciones y los estados. Y está clarísimo ahí que también hay una responsabilidad, y esto no lo digo yo, obviamente, lo dice también el Consejo Económico Social, hay una responsabilidad de parte de esos mismos estados que por un lado tienen o sacan normativas súper benéficas para atraer a este tipo de empresas, e inmediatamente después de un tiempo intentan tasar. ¿Cuál es el gran paradigma? Que mientras antes, mal que mal, con el mecanismo, hablo de derecho internacional tributario, con el mecanismo de residencia, fuente y establecimiento permanente, se podría más o menos jugar con esto. Hoy, desde el momento que cualquiera de estas empresas puede realizar el servicio y por ende obtener la ganancia desde cualquier lugar, sin necesidad de presencia efectiva, mucho menos física, pues entonces ha obligado al sistema en general a reconsiderarse. Pero no por yo creo que no por una cuestión de justicia. Si ustedes recuerdan, Europa históricamente defendió residencia porque era exportadora de capital y tecnología. Ahora, cuando los gigantes informáticos son esencialmente americanos, defiende fuente, pero no quiere dejar de lado residencia. Entonces digo, estamos en un momento de transición muy importante en ese sentido. Está claro, por último, que la reacción, si se quiere ser eficiente, y de ahí tal vez mi mensaje que no sé si fue claro, tiene que ser necesariamente unificado a nivel global, porque si seguimos razonando en términos de soberanía tributaria individual, sigue siendo una guerra entre pobres, que en definitiva los gigantes o las corporaciones terminan aprovechando. Y en esto, yo pondría el foco de atención que los estados como tales no solamente son víctimas de esto, sino que también tienen una principal responsabilidad en este sentido. Y de hecho que exige una solución global. Quizás un primerísimo paso ha sido de varios días, de un par de días atrás, de una imposición global mínima a la renta, que Biden quería que fuese el 21, terminó siendo en el 18. Bueno, es tal vez un primer paso en este sentido. Si uno ve desde el punto de vista académico, muchísimos hablan de una confederación fiscal internacional, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos muy lejos de esto, pero necesariamente si uno quiere reequilibrar los poderes en este sentido, creo que tiene que ir por esa vía, salvo que haya una imposición efectiva de un megabloque contra aquellas corporaciones, cosa que no lo veo porque son los principales fuentes de recaudación. Perdón si me he extendido. No, estamos perfectos. Bueno, entonces a continuación damos pie a las preguntas y comentarios que nos han hecho, que han sido bastantes. Como esto es un espacio de intercambio, Gianfranco Pizarello, no sé si querés efectuarle tu pregunta al doctor Vilardi. Sí, no tengo problema. La pregunta que yo le hice ¿cuál es tu nombre? ¿A mí? A la chica del centro de estudios. Al Centro de Estudios de Derecho Financiero. Mi Claro, nombre la pregunta que yo hice fue si exigí esta transparencia de información sobre la planificación fiscal agresiva no puede en cierto punto desalentar la inversión de grandes capitales privados. La respuesta en línea teórica debiera ser no si es uniforme. El problema es precisamente lo que planteábamos recién, que si la incorporación de esta normativa es asimétrica, precisamente lo que está creando en la actualidad es un foreign shopping en ese sentido. Entonces, es probable que algún tipo de inversiones
que sean agresivas desde el punto de vista de la planificación fiscal, elijan, o al menos pasar de jurisdicción o una sanción de jurisdicciones que han adoptado la misma normativa, una es más permisiva en un sentido, o tiene sanciones mucho más benévolas, o tiene un secreto fiscal muy fuerte. Porque recuerden ustedes que huyen, de hecho, la posibilidad de dejarse por parte del asesor también lo que pasa que eso genera que la obligación del asesor en el contribuyente, que a su vez, ¿por qué el asesor se ha amparado en esto? Entonces, yo sería, en principio, si tuviera, como si hubiese una tasa también igualitaria de renta internacional, desde el punto de vista pragmático, lo que se está advirtiendo es que una incorporación asimétrica está creando estos nuevos escenarios de... Yo pediría si ustedes me pueden leerlas o que intervengan, porque yo me perdí en el chat y no sé cuántas preguntas son, Sí, así que quedo a disposición, pero si me pueden dar una mano en este sentido. sí. Vamos con las próximas preguntas. Hay varias que están más o menos vinculadas al mismo tema, acerca de si estas planificaciones fiscales agresivas pueden ser calificadas como elusiones, como actividad de elusión. Tenemos una puntual de Pablo Emelec, que dice, ¿cuál es el estándar mínimo legal para dictar normativa contra la planificación fiscal agresiva? Y otra vinculada con una reflexión que hace Jacqueline Miranda, que no sé si quizá quisiera hacerla para todos, porque es una reflexión bastante rica y es extensa. Si querés comenzamos con la pregunta de Pablo Emelec. No, es que la pregunta de Pablo Emelec Sí, es extensa y es profunda, porque creo que ahí está el debate desde el punto de vista subjetivo. Es decir, este tipo de normativas se centra, como pretende de alguna forma la legislación europea, DAC 6, en no analizar. Si ustedes observan la definición de Pistone, la definición de Sergio Rocha, es no entrar a considerar el aspecto subjetivo. Entonces, solamente voy al resultado, ¿sí? Que provoque una ventaja fiscal que de otra manera el Estado no lo hubiese permitido. No entro a analizar el aspecto subjetivo. Pues entonces, desde el punto de vista estrictamente teórico-técnico, me dejaría de lado el aspecto de ilusión, que exige cierta intencionalidad para girar la norma, ¿no? Lo que pasa es que estamos viendo que en ciertas recepciones normativas domésticas, nacionales, se lo está considerando cada vez más cercano a la ilusión, o no la distingue, que ya es complejo de por sí, cuando en la academia habíamos pasado 70 años dividiendo planificación fiscal, ilusión, evasión. Conceptualmente aparece planificación fiscal agresiva que se incorpora con un elemento extraño entre esto, si ustedes recuerdan las primeras slides. Por ende, desde el punto de vista estrictamente técnico, al menos como se lo quiere, si yo solamente voy a mirar el resultado, no debería tener una sanción desde el punto de vista como lo puede tener la ilusión, si se quiere. Lo que pasa es que en las recepciones domésticas esto no aparece tan claro como lo manifiesta la doctrina. Perfecto. Jacqueline Miranda, no sé si querés compartirnos tu reflexión.
Sí, claro. Gracias por la exposición. Justamente era en referencia a esa disyuntiva de la conceptualización del planeamiento tributario agresivo, porque por acá hay dos vertientes. Una que consideran que el planeamiento tributario agresivo es aquel que realiza operaciones con una multinacional extranjera, y desde que pongo una multinacional extranjera, ya pero en el razonamiento normal, pasando pues en demasía una norma en tu primera diapositiva, en tu flechita. El agresivo es un tipo de elusión tributaria, bajo que otra conceptualización dicen, como señalé, que el planeamiento tributario agresivo es simplemente una operación que hago con una multinacional extranjera. Entonces, ahí habría que definirlo. Revelar los planeamientos tributarios agresivos. Entonces, si yo digo, el contribuyente debe revelar sus planeamientos tributarios agresivos, estoy diciéndole a los contribuyentes que es un elusor tributario prácticamente. Entonces, si uno escucha esa palabra y, oye, me está diciendo como contribuyente la administración que revele una ilusión tributaria mía, entonces me está diciendo que revele mi posible sanción, infracción o mi posible, pues no, ilícito, pues si quieres llamarlo, no es ilícito, pero si quieres llamarlo algo amoral en todo caso. Entonces, como por ahí es bastante cuestionable. Yo creo que la acción 12 debió decir en todo caso revelar sus planeamientos tributarios. Y al decir revelar sus planeamientos tributarios, pues ahí la propia administración puede calificar si es agresiva o no. Bueno, entonces ahí yo considero finalmente que la conceptualización que entendemos por planeamiento tributario agresivo es muy importante. Y como veo, hay distintas definiciones, no tenemos algo concreto, a mi parecer. No sé qué opina. Gracias, Jacqueline. Temo que debo darte la razón, al menos en cuanto a lo que veníamos hablando recién, a la asimetría conceptual. Si bien en doctrina es un poco más uniforme, salvo este tema del aspecto subjetivo, en el ámbito de la aplicación normativa sí es muy, muy amplia. Si usted, ahí como vimos recién, las asimetrías del punto de vista, creo que tú lo has nombrado, subjetivo, quién es el obligado, qué cosas tengo que informar. Pero ustedes tengan presente que al menos como nace, después cómo se distorsiona la normativa es otra cosa, pero como nace es con lo que hablamos al principio, la necesidad de tener información previa antes que el hecho se produzca. Porque el problema histórico de los fiscos es que aparecen o pueden entrar a actuar una vez el hecho ahí se ha consumado, la erosión de la base imponible ya ha acaecido, los efectos se han producido y la recaudación se ha perdido. Entonces, el leitmotiv bastaría con eso, bastaría con el uso como que requiero es que la información sea previa, difícilmente donde ya la conducta se puso en acto. Lo que pasa es que si usted va a las normativas domésticas, de que cuando la información ha sido revelada al asesor, otros sistemas hablan de implementación, y implementación implica que ya se puso en acto, pues entonces es muchísimo más complejo. Y el segundo punto es de esta conducta. Porque si son sistemas, como por ejemplo argentinos, donde dice, usted me tiene que informar sus planificaciones fiscales que tengan este resultado, y la calificación no la hace el contribuyente ni la hace el asesor, sino que la hará la administración tributaria, y ella dirá, para mí es una planificación fiscal lícita, o en el fondo tiene algún contenido, algún carácter elusivo. Europea, PASO, ha sido puesta en mano precisamente
de los intermediarios. Tienen información filtrada y calificada. Y ahí lo hacen en base a hallmarks, a tipos, decir, bueno, esta operación que tiene actividad en un paraíso fiscal, bueno, pues entonces, en principio, usted me la ponga como agresiva. Si está así, me la tiene que informar. Me la tiene que informar. Claro que, en principio, si uno siguiera este lineamiento, aparecería como demasiado excesivo. Es decir, en principio, cualquier actividad con una multinacional es esencialmente agresiva. Me parece que excede el fin de la normativa en ese sentido. Y tampoco hace al requerimiento originario de obtener información previa, porque seguramente si usted tiene presente que más del 90% de las relaciones comerciales de intercambio de tecnología, intercambio financiero, se dan en empresas vinculadas, usted tiene precisamente otros elementos a ese fin. El problema de agrandar la base es un over-disclosure, que usted tenga tantos datos y tanta información que en definitiva no lo pueda procesar. Y si hay algo que nos ha enseñado esta revolución tecnológica es que el exceso de datos termina produciendo exactamente el mismo problema de la falta de datos. Si usted no los puede procesar, precisamente se le puede escapar un elefante atrás. Perdón que me extiendo en cada pregunta, pero son muy buenos. Perfecto, muchas Gracias. Y vamos con la última pregunta. No sé, Javier López, si quisieras efectuarla. Si no, la leo yo. Javier López pregunta, si hay renta internacional y en G7 se habla de un impuesto universal de 15% para las grandes corporaciones, ¿cómo se distribuye la recaudación entre los demás países? Gracias, Javier. No, esto es lo que acaba de, parece que nosotros lo pusimos como quizás un primer ejemplo incipiente de respuesta global al tema de la harmful tax competition, ¿no? De la competencia fiscal dañosa entre los estados, es ponernos de acuerdo, decir, bueno, al menos vamos a tener un estándar mínimo para estas corporaciones, ¿no? No abajo del 15%, Biden quería el 21%, teóricamente después se iría elevando. Pero esa es la primera parte del problema. La segunda parte es la que dice precisamente Javier, es cómo se distribuye esto, porque no existe una especie de, en términos argentinos, de ley de coparticipación federal entre los estados. No, ahí los únicos elementos que volvemos a tener desde el ámbito internacional es fuente y residencia. Y hoy precisamente, con la economía digital, lo que se está en el problema es dónde es fuente y dónde es residencia. Si yo lo puedo ofrecer desde cualquier lugar del mundo sin necesidad de presencia física, salta el concepto de establecimiento permanente. Y ustedes advierten, seguramente la profesora Mares en el futuro, Mariano lo nombrará, cómo se han tratado de adaptar viejos moldes a nuevos sistemas. Por ejemplo, se habla de establecimiento permanente digital o establecimiento permanente económico, es decir, tiene una presencia económica efectiva. De alguna forma, de establecer o de darle alguna potestad tributaria para el Estado, donde en definitiva esa compañía produce resultados económicos. No hay otra cosa que esto. Solo que hablar de esto, ni siquiera 50 años atrás, 20 años atrás, 10 años atrás, era impensable que un Estado donde la empresa no tuviese una presencia física efectiva quisiera ejercer potestad tributaria. Y ahora tenemos sentencias desde España, Italia, etcétera, etcétera, donde dice, bueno, acá tiene una presencia económica significativa, una presencia digital significativa. Por ende, eso hace a la distribución. Y ahí no hay ningún acuerdo
o no hay ningún concierto de distribución. Todavía no lo existe. Y yo lo veo difícil que existen en momentos donde cada uno temas domésticos dice, bueno, tributar en función de lo que efectivamente recauda acá, una especie de ingresos brutos, si se quiere, ¿no? No me importa la utilidad, porque la utilidad es mundial y en definitiva usted puede tomar pérdidas de un lado y girarlas a otro. En España, usted factura 300, pues entonces, tiene tantos usuarios, tantos contratos, yo le pago esto. Usted recauda esto. Transición del derecho tributario y del derecho tributario internacional, fundamentalmente.